En un par de días se celebrará uno de los actos más memorables en la historia de un país, el plebiscito, aunque irónicamente el conflicto armado entre una nación por principio no debería existir. Cambiando este punto de vista, sabemos cuáles son las reglas que nos han preparado para esta ronda de quién quiere tener un mejor país. Y casi por coincidencia, la mayor parte del ente gubernamental se ha alzado en una guerra sin cuartel. Un bando se encuentra a favor de votar por el plebiscito y el otro en contra. Y al final quienes deciden quién es el vencedor es el pueblo colombiano. Sí, este pueblo colombiano que está decidido a elegir a cualquier persona siempre y cuando se ofrezca comida o dinero. Pero hace un par de semanas rondan la gran idea de oponerse o ser parte de una decisión. No es precisamente que nosotros no elijamos a nuestros representantes, pero al final no nos importa. Ha sido lo mismo si llegara a desacreditar al expresidente Álvaro Uribe y su gobierno para el pueblo, o el que ahora hace parte de la presidencia Juan Manuel Santos. Si bien el primero se enfocó en desterrar y combatir fuego con fuego a estos grupos delincuenciales, dando a conocer sus triunfos ante la prensa y aclarando que lo merecen por ser inhumanos, aunque al final quien tiene la culpa es el que da la orden o el que la desobedece. Y si algo nos ha demostrado las grandes batallas del mundo es que la guerra produce más guerra. Por otro lado tenemos al actual presidente, quien es básicamente la víctima de la fiesta. No sabe nada, no ha visto nada y peor, se deja dar en la jeta. Aún así su enfoque fue radicalmente distinto. Un acuerdo bilateral para reducir, dar fin a un conflicto, sinceramente suena bonito cuando te lo dicen en el oído, ¿no? Repasemos algunos puntos de vista y cerciorémonos de qué está pasando con la historia de las FARC, una división fácil del plebiscito y algunos puntos de vista de los votos a favor y en contra. Las FARC, EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fundado el 27 de mayo de 1964, debido al alzamiento del campesinado para defender sus tierras de la expropiación y de las matanzas a campesinos, iniciado por el presidente Ospina desde 1948. El Partido Comunista se hace eco de esta lucha por la recuperación de las tierras. En un principio era una guerrilla con objetivos esencialmente agrarios, programa agrario de los guerrilleros, con el objetivo a largo plazo de la conquista del poder político absoluto por la masa trabajadora que construiría la sociedad socialista de Colombia. ¿Qué es un plebiscito? Es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución de 1991, junto con el referendo y la consulta. Entonces, ¿qué caracteriza a este mecanismo de participación? En el plebiscito el gobierno somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia. Para ello formula una pregunta con solo dos posibilidades de respuesta, sí o no. En Colombia, el único plebiscito fue en 1957, cuando la Junta Militar que reemplazó a Gustavo Rojas Pinilla convocó al pueblo para que expresara su aprobación para incorporar una serie de propuestas en la Constitución. En este proceso de paz para el plebiscito solo habrá una pregunta, y es: ¿apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Los puntos positivos de votar sí en el plebiscito por la paz son básicamente el acabar con la guerra, que ha dejado aproximadamente 250.000 muertos, más de 50.000 desaparecidos y 8 millones de víctimas, y que han hecho sufrir tanto al pueblo colombiano. Esto es dar un paso más allá de la reconciliación, es perdonar con el corazón y creer en un gobierno que quiere que nuestro país deje de sangrar. Por otra parte, defendemos la entrega de armas por parte de las FARC y su desmovilización. Pero esto no quiere decir que es segura la paz, ya que hay otros conflictos como el ELN, las BACRIM y el crimen organizado que hay que combatir, pero es un paso que se debe dar para poner fin a la guerra rural, que permitirá desarrollar programas en el territorio campesino, cosa que no se podía hacer durante los enfrentamientos. Created using Powtoon.